Hay una fruta que cuando se seca naturalmente en la rama, el cerebro humano la registra como miel pura. No algo parecido a la miel. No casi igual de dulce. Miel. Espesa, densa, de color dorado, que se deshace en la boca como caramelo líquido. La única diferencia es que no interviene ninguna abeja. Sin colmenas, sin apiarios, sin colapso de colonias, sin inversión inicial. En Plantasia nos entusiasman las historias relacionadas con la sabiduría de las plantas, su inteligencia en ecosistemas invisibles, hasta trucos de jardinería, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Solo un árbol en suelo seco y estéril que produce fruta cada otoño durante 60 años seguidos. Se llama jujube. Y la mayor parte del mundo hispanohablante nunca la ha probado. Eso merece una pregunta seria. ¿Por qué? A través de Asia se plantan más de 5 millones de acres con jujube. En ciertas regiones del norte de China hay más árboles de jujube que de manzanos. Más de 2.000 millones de personas la consumen regularmente. Se considera uno de los frutos más importantes de la historia agrícola humana. Y sin embargo, en América Latina y España, esta fruta es prácticamente desconocida fuera de círculos muy especializados. No porque el clima no lo permita. No porque el suelo no sea apto. En muchas zonas del mundo hispanohablante, el jujube prosperaría mejor que la mayoría de los frutales que hoy se cultivan comercialmente. La verdadera razón es más incómoda que eso. Primero hay que entender qué es exactamente lo que hace diferente a esta fruta. El jujube fresco tiene una textura crujiente y un sabor suave, parecido a una manzana con un toque dulce. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero entonces llega el otoño. La fruta permanece en la rama. La humedad interna baja del 80% a menos del 20%. El azúcar se concentra de manera natural. La pulpa se vuelve densa, oscura, masticable. Y el sabor se transforma en algo que la ciencia del gusto describe como idéntico en perfil sensorial a la miel caramelizada. Este proceso no requiere deshidratador, ni electricidad, ni cámara de frío. Ocurre solo, en el árbol, bajo el sol. Cada año. Sin intervención humana. Y aquí empieza la comparación que nadie en la industria alimentaria quiere que se haga. Los precios de la miel llevan años escalando en todo el mundo hispanohablante. En México, Argentina, Chile y España, el kilo de miel de calidad ha alcanzado precios que lo convierten en un producto casi de lujo para el consumo cotidiano. Detrás de ese encarecimiento hay una crisis real. Los apicultores de todo el mundo pierden entre el 30 y el 45% de sus colonias cada año por la acción combinada del ácaro varroa, el uso masivo de agroquímicos en cultivos cercanos y el síndrome de colapso de colonias, cuya causa exacta sigue siendo objeto de investigación activa hasta hoy. Pero el problema no se detiene en la escasez. Se extiende hacia la falsificación. El fenómeno conocido como lavado de miel, que consiste en mezclar miel real con jarabes de arroz, maíz o azúcar y hacerla circular a través de múltiples países intermediarios para borrar su origen, afecta entre 30 y 76% del mercado global según distintos estudios de trazabilidad alimentaria. En 2024, la Unión Europea reforzó su normativa de etiquetado tras detectar que una proporción significativa de la miel importada no cumplía con los estándares de autenticidad declarados. América Latina no es ajena a este problema. Algunos de los mercados con menor regulación del continente son también los más expuestos a productos adulterados que se venden como miel pura. El jujube seco es, en términos prácticos, la respuesta más directa a ese fraude. Porque no puede adulterarse mientras cuelga de una rama. No puede diluirse en el árbol. No necesita cadena de frío ni intermediarios para llegar a la mesa. Su dulzura no proviene de un proceso industrial sino de la concentración natural de fructosa y glucosa durante el secado. Y su perfil nutricional añade algo que la miel convencional no puede ofrecer: fibra alimentaria para regular la absorción del azúcar en sangre, hierro biodisponible, potasio para la salud cardiovascular y una concentración notable de vitamina C que se mantiene incluso después del secado. Entonces la pregunta vuelve con más fuerza. Si esta fruta existe, si funciona, si crece en condiciones difíciles y produce durante décadas, ¿por qué no está en los mercados latinoamericanos? ¿Por qué no hay jujube en los tianguis de México, en las ferias libres de Chile, en las plazas de mercado de Colombia? Para responder eso hay que retroceder más de un siglo. En 1908, un explorador botánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos llamado Frank Maher recorrió a pie el norte de China recolectando especies vegetales para la agricultura americana. Cruzó desiertos. Escaló cordilleras. Vivió meses en aldeas remotas donde el frío y la sequía hacían imposible cualquier otro cultivo. Y en esas aldeas encontró algo que lo marcó profundamente: el jujube. Vio cómo familias enteras sobrevivían inviernos duros gracias a jarrones de arcilla llenos de jujubes secos almacenados desde el otoño.
Vio niños que comían jujubes con la misma naturalidad con la que los niños occidentales comían caramelos, pero que en realidad estaban ingiriendo hierro, vitamina C y carbohidratos complejos. Meyer documentó el jujube como el árbol frutal más importante del norte de China. No uno de los más importantes. El más importante. Y envió cientos de variedades de vuelta a Occidente con una convicción casi profética, dejando escrito en sus cartas a Washington que ese árbol podía alimentar a civilizaciones enteras cuando todo lo demás fallara. Los árboles que Meyer había traído prosperaron inicialmente en estaciones de investigación agrícola. Eran resistentes. Eran productivos. No requerían químicos. No se enfermaban. Y fue exactamente eso lo que selló su destino institucional. Porque en el modelo económico que comenzaba a consolidarse en la agricultura del siglo XX, un árbol que no necesita pesticidas, fungicidas ni tratamientos recurrentes no genera ingresos para la industria de insumos agrícolas. La colección de variedades de Meyer no fue prohibida. Fue simplemente descuidada. Los fondos se desviaron hacia cultivos que sí requerían intervención química constante. Los árboles murieron por falta de riego en estaciones de investigación que recibían millones para proteger manzanos y duraznos frágiles. Esa lógica no es exclusiva de Estados Unidos. Es la lógica que estructuró la agricultura comercial de todo el siglo XX, incluyendo América Latina. Los cultivos que dominaron los paisajes agrícolas latinoamericanos durante décadas fueron seleccionados no solo por su rendimiento sino por su dependencia de insumos externos, semillas que no se pueden guardar, variedades susceptibles a plagas específicas que requieren agroquímicos específicos, frutas que necesitan cadena de frío para llegar al mercado. El sistema no fue diseñado para la autosuficiencia. Fue diseñado para la dependencia recurrente. El jujube no encaja en ese modelo. Y esa es exactamente la razón por la que no está en los mercados. Hay que detenerse en lo que esto significa en términos concretos para un productor o una familia en el mundo hispanohablante. El jujube tolera inviernos de hasta menos 29 grados centígrados y veranos de hasta 43 grados centígrados. Sobrevive con precipitaciones anuales por debajo de los 200 milímetros, lo que lo hace viable en zonas áridas y semiáridas que representan una porción enorme del territorio latinoamericano. El norte de México, las zonas altiplánicas de los Andes, el noreste de Brasil, las regiones secas de Argentina y Chile, gran parte de la meseta central española. Crece en suelos alcalinos y pobres donde otros frutales simplemente no prosperan. Prácticamente no registra plagas mayores fuera de su zona de origen asiático. No requiere fungicidas. No requiere insecticidas de aplicación regular. Un árbol plantado hoy puede estar produciendo fruta en su segundo año, alcanzar su máximo rendimiento entre el cuarto y el 10º año y continuar produciendo durante 6 décadas. Un árbol maduro produce entre 18 y 45 kilogramos de fruta por temporada. La fruta seca se conserva a temperatura ambiente durante varios meses sin ningún tipo de procesamiento adicional. No necesita refrigeración. No necesita empaque especial. Se seca sola en la rama y se almacena en cualquier recipiente seco. Para comunidades rurales con acceso limitado a cadenas de frío o infraestructura de procesamiento, eso no es un detalle menor. Es una ventaja estructural que ninguna otra fruta de alto valor nutricional puede ofrecer en las mismas condiciones. Y el valor nutricional merece atención específica, porque es donde la comparación con la miel se vuelve más reveladora. La medicina tradicional china ha utilizado el jujube de forma documentada durante más de 2000 años. Los textos clásicos lo asocian con el tratamiento del insomnio, la ansiedad, los problemas digestivos y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Durante siglos eso fue considerado folclore. Pero la investigación biomédica de las últimas décadas ha comenzado a identificar los mecanismos detrás de esos efectos. Los jujubósidos, compuestos exclusivos de esta fruta, han mostrado actividad sobre los receptores GABAérgicos del sistema nervioso central, lo que explicaría los efectos sedantes y ansiolíticos documentados en estudios clínicos. Un ensayo aleatorizado controlado publicado en 2015 demostró que el extracto de semilla de jujube mejoró significativamente la calidad del sueño en pacientes con insomnio crónico. Un metaanálisis publicado en 2020 confirmó efectos estadísticamente significativos de reducción de la ansiedad en poblaciones estudiadas. Para 2025, revisiones sistemáticas en revistas especializadas de fitoquímica y nutrición confirmaron que los polisacáridos del jujube modulan activamente la composición de la microbiota intestinal, con efectos medibles sobre la inflamación sistémica y la permeabilidad intestinal. Esto no es medicina alternativa. Es farmacognosia documentada. Y viene en un fruto que sabe a miel y crece en el patio. Hay que ser precisos, porque la honestidad sobre las limitaciones es parte de entender bien este árbol. El jujube fresco no sabe a miel. Ese perfil sensorial aparece únicamente cuando la fruta se seca de manera natural, proceso que requiere veranos calurosos y secos.
En zonas con alta humedad o temperaturas veraniegas moderadas, el secado natural en rama puede no alcanzar el nivel de concentración de azúcares necesario para ese sabor característico. En esos casos, la fruta sigue siendo nutritiva y deliciosa, pero su perfil se acerca más al de una manzana dulce que al de la miel. Para optimizar el rendimiento y la calidad, se recomienda plantar dos variedades distintas para favorecer la polinización cruzada. Las variedades Lang y Li son las más ampliamente documentadas en cultivos fuera de Asia, con buen comportamiento en climas mediterráneos, semiáridos y continentales. Lang tiende a producir fruta con mayor concentración de azúcares al secarse, ideal para consumo en seco. Li produce fruta más jugosa, excelente para consumo fresco. El primer año requiere riego regular para establecer el sistema radicular. A partir del segundo año, la intervención necesaria es mínima. El árbol se propaga naturalmente mediante chupones de raíz, lo que significa que un solo árbol puede convertirse progresivamente en un grupo productivo sin costo adicional. Todo esto plantea una pregunta que va más allá de la agronomía. ¿Por qué en el mundo hispanohablante, con millones de hectáreas de tierra árida subutilizada, con comunidades rurales que enfrentan sequías cada vez más severas por el avance del cambio climático, con mercados donde la miel adulterada compite con la auténtica sin que el consumidor pueda distinguirlas, nadie habla del jujube? La respuesta más honesta es que el conocimiento agrícola en América Latina y España fue moldeado durante el siglo XX por los mismos intereses que en el resto del mundo. La rentabilidad de los insumos, la dependencia de semillas patentadas, la preferencia institucional por cultivos que generan ciclos recurrentes de compra. Un árbol que se planta una vez, no necesita químicos, se reproduce solo y produce durante 60 años es el peor negocio posible para ese modelo. Y el mejor negocio posible para quien busca soberanía alimentaria real. Hay un proverbio chino que dice, come 3 jujubes al día y te mantendrás joven. Puede leerse como metáfora o como consejo literal. Pero lo que resulta innegable es lo que representa. Durante miles de años, civilizaciones enteras construyeron su resiliencia alimentaria alrededor de este árbol. No porque no tuvieran otras opciones, sino porque entendieron algo que el modelo agroindustrial del siglo XX decidió olvidar deliberadamente. Que la permanencia vale más que la dependencia. Que un árbol que vive 6 décadas es más valioso que una cosecha que requiere insumos cada temporada. Que el mejor alimento no es el que se vende en un empaque, sino el que crece en el suelo propio. El jujube no compite con la miel. Compite con la lógica que hace que la miel sea cara, escasa y frecuentemente falsa. Compite con el sistema que prefiere cultivos frágiles sobre cultivos resilientes. Compite con el olvido organizado de todo aquello que no genera dependencia. Y lleva siglos esperando, en silencio, a que alguien en este lado del mundo decida recordarlo. ¿Tú qué piensas? Me gustaría escuchar tus comentarios. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.